a un nuevo vídeo. Por si no me conoces, yo soy Ana y en el vídeo de hoy vamos a hacer la parte 2 de la serie Aprender a querer. En el primer episodio estuvimos hablando de aprender a conocernos para poder querernos de verdad y lo que era el amor propio, lo que era de verdad la autoestima. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la reconciliación con nosotros mismos. Vamos a hablar del perdón, de la culpa, de la responsabilidad. Así que si te interesa este tema, quédate. Considero que reconciliarte contigo misma, con tu historia, con lo que fuiste, con lo que hiciste y con las decisiones que tomaste en su momento es súper importante para de verdad poder llegar a quererte plenamente, ¿no? Es lo que decíamos en el primer capítulo de reconocer esas partes de ti que rechazas. Bueno, pues aquí no es un rechazo como tal, porque sí que lo estás viendo y sí que eres consciente de eso que hiciste mal o de lo que te arrepientes, pero no lo llegas a soltar del todo, ¿no? Se te queda ahí enquistado y no llegas a aprender, ¿no?, de eso, sino simplemente pues a torturarte. Y eso pues evidentemente no lleva a que te quieras más, sino que te merma un poquito más la autoestima y hace que caves tu propio pozo más al fondo. Entonces, para evitar que esto siga pasando y para ayudarte en tu camino a encontrar de verdad lo que es tu amor propio y a quererte y a conocerte y a perdonarte, hoy vamos a hablar sobre el perdón. Me parece súper importante aprender a perdonar tanto a nosotros mismos como a otros. Muchas veces no nos perdonamos o bien por nuestras propias exigencias de que ni siquiera nos permitimos el ser humano. No me voy a perdonar porque eso que hice fue un error garrafal. Ya bueno, pero eres una persona, las personas se equivocan y tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? A aprender a superarlo, a pasar página, vale, has aprendido para la próxima, pero es que no puedes volver al pasado para cambiar eso que hiciste, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos eso, ¿no?, en nuestra identidad y no lo hacemos como un castigo? Hay veces que tampoco nos permitimos perdonarnos porque es lo que se supone que nos han enseñado en la sociedad o la opinión que a otros les merezca tu situación. O sea, que si lo piensas dices, es absurdo, o sea, vale que otras personas pueden opinar sobre tu vida porque al final si la están viendo opinarán porque somos personas y hacemos eso. Pero de ahí a decirte a ti lo que tienes que hacer, ¿no?, o cómo tienes que transitar las cosas, o si tienes que perdonar o no, eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no hay que dejarse llevar ni por las propias exigencias de no me voy a perdonar porque tengo que ser perfecto en toda situación y no puedo ser humano. No me voy a perdonar por lo que sea que me han enseñado, ¿no?, en la sociedad, mi educación, lo que he visto en redes sociales o lo que otros opinan sobre esa situación. Al final, en ninguna de estas situaciones te estás demostrando verdadero amor propio, te estás dejando llevar por cosas externas que nada tienen que ver contigo y que además esas cosas no van a formar parte de tu relación contigo misma en el sentido de que no van a estar ahí presentes, sí van a influir y la van a cambiar. Y es precisamente por eso por lo que tenemos que tener en cuenta para que afecten esta relación cosas relevantes, pero no cosas tan absurdas como, por ejemplo, vale, si otro opina que yo no me debo perdonar, entonces no me voy a perdonar porque no vaya a ser que piense de mí. Hola. O sea, la que te tienes que perdonar eres tú porque tú eres la que tienes que avanzar, ¿vale? La otra persona no va a avanzar por ti porque no está en tu relación contigo. Mi propósito con el episodio de hoy es ayudaros a entender que se avanza y se crece más cuando se aprende a perdonar al otro. Y perdonar no es decir a la persona, vale, te perdono, pero luego no olvidarlo, estar con el rencor, sacarlo en todas las discusiones. Eso no es perdonar, ¿vale? Eso es, vale, me voy a guardar esta carta para poder usarla contra ti cada vez que me apetezca. Y eso genera un dolor también a la otra persona, pero también a la propia relación. O sea, tú no puedes estar con una persona que constantemente te echa en cara tus errores, ¿no? Pero tanto de pareja como de amigos. O sea, va a ser insostenible mantener esa relación. ¿Por qué? Porque es como que quien te tiene rencor te tiene un poquito de odio, ¿no?, esa tirria, la manía, y yo creo que si tú perdonas de verdad, decides perdonar. Por eso me parece imposible perdonar una infidelidad, por ejemplo, ¿no?, que hablábamos de esto también en el capítulo anterior, pero porque al final lo veo como una traición tan grande que no es te tengo que perdonar por un error, es como que esto es una decisión consciente que tú has tomado, que tal, o sea, hay errores que puedes perdonar y pasar página, olvidar y avanzar, y hay otros que no. Por eso la gente que intenta perdonar una infidelidad sigue ahí, pero luego saca siempre esa carta. Entonces no la puedes perdonar, no la perdones. No, es insostenible ese vínculo, ¿no? O sea, igual con terapia puedes hacer algo más, pero no te vas a quedar solamente con la idea de, vale, te perdono, ya está, hemos solucionado nuestro problema. No, evidentemente hay que ir un poquito más ahí porque puede repetirse, ¿no? O sea, ese es el error que yo veo, sobre todo, de si no haces nada por cambiarlo, estás condenado a repetir el mismo error. Aprender a querer al final implica perdonar eso que fuiste y lo que hiciste en un momento dado. O sea,
Es verdad que muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos porque nos estamos juzgando en base a los conocimientos o experiencias que tenemos a día de hoy. Pero yo no puedo juzgar a la persona que fui con 15 años siendo la persona que soy hoy, con lo nuevo que he aprendido, porque evidentemente esa persona de 15 años no tenía todos esos conocimientos, entonces evidentemente que se va a equivocar en cosas que mi yo del presente no se va a equivocar, porque ya tiene conocimiento sobre eso y ya ha aprendido de un error pasado. En el vídeo anterior también mencioné que tener verdadero amor propio no significa no perdonar, es eso que hablamos de lo de ser inflexible, ¿no? Perdonar no es una debilidad, es algo normal que tiene que pasar y que pasa de hecho en todas las relaciones sanas. Porque equivocarse y aprender de esos errores forma parte también del camino de construir una verdadera relación, del tipo que sea. Entonces, si tú no estás dispuesta a perdonar, no estás dispuesta a tener una relación sana. Eso forma parte de cualquier vínculo humano. Entonces, tener amor propio y quererte mucho no significa que no puedas perdonar, que las personas se equivocan, que de hecho saber reconocer y ver eso es de ser una persona con dos dedos de frente, con valores claros. Perdonar solamente perdona quien reconoce que también se equivoca, ¿no? Porque si tú no perdonas es que entonces igual tú no te equivocas, ¿no? O es que quieres que nadie te perdone nunca y todo el mundo te guarde todo lo que les ha hecho. Es que para mí no tiene ningún tipo de sentido porque, o sea, yo lo veo clarísimo porque al final, si todos somos personas y todos nos equivocamos y tú no estás dispuesta a perdonar, entonces tampoco estás dispuesta a que te perdones. O sea, no te gustaría que alguien te diese una segunda oportunidad o la oportunidad de demostrar que has aprendido o que has mejorado. Entonces, ¿dónde está el punto? Porque yo veo el perdón como esa herramienta, ¿no? El puente que hay entre una relación superficial y una relación sana, profunda, de verdad. ¿No? Porque al final cometer errores es lo que fomenta ese diálogo, esa conversación, ese vamos a reparar esto, vamos a superar esto juntos. El no, en este momento de dificultad no te voy a dejar de lado, sino que vamos a trabajar por de verdad construir esta relación y que salga adelante. Entonces, me parece súper importante también cometer errores y saber perdonarlos de verdad. Y luego gestionar porque se vayan a dar las cosas de manera diferente en un futuro, ¿no? Precisamente para eso son esos diálogos y esas conversaciones que tenemos. Hay una frase que dice así: perdonarte no cambia el pasado, pero te libera de volver a vivirlo cada día. Sobre todo para las personas que piensan en exceso y sobrepiensan demasiado sobre los errores, sobre lo que han hecho, lo que han dicho, el cómo fue esa situación en ese momento. Está bien escuchar ese juicio que te has hecho porque significa que te arrepientes y que no lo vas a volver a repetir, ¿no? Ya directamente tú mismo te has dado cuenta de que eso es un error. Pero no es bueno cuando lo haces de manera obsesiva, me explico. Es como cuando rumias un pensamiento, ¿no? Las personas que sobrepiensan. Pues esto es igual, solo que en vez de sobrepensar una idea, sobrepiensas un error y entonces te vienen también esos sentimientos relacionados con ese error y esa situación, ¿no? De, pues si le he hecho daño a esa persona, pues si me he perdido X oportunidad, pues ese tipo de cosas, ¿no? También influyen estas emociones, ¿no? Que van ahí como en una guerra entre, vale, quiero avanzar y pasar página y ya he aprendido del error y quiero ir hacia el futuro, pero todavía tengo aquí como la cosita que me está diciendo que es que me he equivocado. En vez de machacarte con los típicos comentarios de no valgo para nada, mira la que he liado, prueba a tratar de entender el por qué vienen esos pensamientos, ¿no? El por qué te estás juzgando tanto si todo el mundo cometemos errores y eres una persona que comete errores. Entonces, ¿por qué de repente no te estás permitiendo equivocarte? Y vale, está bien que te sientas mal por equivocarte, pero ya está, ya has aprendido, ya en un futuro lo vas a cambiar, entonces no hace falta que sigas ahí R que R. Juzgarte de esa manera, repetírtelo tantas veces y tener como ese pensamiento de por cometer errores soy una mala persona, es precisamente lo que está impidiendo que tú de verdad construyas ese amor propio, que te quieras de verdad o que te permitas fallar, porque eres demasiado exigente contigo, no te permites fallar. Y esto también lo mencioné en el episodio anterior, que es que decía que cuando eres muy exigente contigo, también tiendes a serlo con los demás, especialmente juicioso, no sé, como que especialmente juzgas a los demás, ¿no? Igual que te juzgas y te exiges a ti, pues con los demás lo mismo. Si a ti no te permites fallar, al resto también le vas a pedir como algo mayor, ¿no? Que no te decepcione, ¿no? Que yo espero de ti lo mismo que de mí, que no falles. Bueno, pero sí, las personas fallan, entonces empezamos por ahí, ¿no? Por asimilar que nosotros somos personas, que también fallamos, que nos podemos equivocar, que nos tenemos que permitir equivocarnos y sobre todo que tenemos que saber mirar hacia adelante, ¿no? Aprender de eso y trabajar en un futuro porque esa situación no se repita de la misma manera. Pero de nada sirve repetirte el mismo sentimiento y ese machaque constante, porque al final lo único que está haciendo es
que tu idea de amor propio que quieres construir va haciendo así y va a ser todavía más complicado, porque encima tienes que quitarte esa creencia de que eres suficiente, de que tus errores no te definen como persona, de que se puede avanzar incluso habiéndose equivocado, de que todos los humanos nos equivocamos. Y eso, hombre, pues ahora que estás aprendiendo, estamos aprendiendo, porque me incluyo en este proceso, ¿no? Pues evidentemente viene bien, ¿no? El saber de, vale, todas estas cosas que yo pienso no son verdad. Mi valor no depende de los errores que cometa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas otras cosas que me definen como persona como para dejarme llevar por lo que una vez hice o una vez pensé o una vez decidí. Para empezar, hablemos de cómo es la historia que te cuentas. En psicología hablamos mucho de la narrativa personal. No se trata de solamente lo que viviste, sino de cómo lo interpretaste y cómo lo integras en tu identidad. Porque es verdad que las cosas que nos pasan, igual que las cosas que nos gustan, solemos como asociarlas a nuestra identidad y directamente decir, no, me gusta el rock, entonces soy rockera. Pues lo hacemos como parte de nuestra propia identidad. Y ya no solo nosotros, sino nuestro entorno. Por eso incluso puede ser hasta más difícil el llegar a perdonarnos y volver a integrar como ese error en otra parte de ti que no sea el recordarte que te equivocaste. Cada experiencia que vives al final pasa y se filtra por tu edad, tu sexo, tu estado en el que vives, ¿no? Tu familia, tu entorno, tus amigos y sobre todo el estado emocional en el que te encuentres. No va a ser lo mismo interpretar una situación si estás, no sé, cansado, porque normalmente sueles estar más irritable, o si estás con toda la energía del mundo y súper feliz por empezar el día. No vas a interpretar lo mismo de la misma manera. Por ejemplo, el otro día yo me levanto súper pronto para ir a clase, ¿vale? Me levanto muy pronto y ese día tenía muchísima energía. Entonces, yo llegué al coche, yo llegaba tarde, estaba congelado, o sea, pues lo que viene siendo congelado, y evidentemente pues no podía salir, entonces tenía que estar así de brazos cruzados esperando a que se descongelase. Otras veces que me ha pasado esto y que yo no me he levantado tan de buen humor, de que estaba como, ay, encima de llegar tarde, y es que no sé qué, y yo la estaba mirando y digo, bueno, pues es que me tengo que alquilar una plaza de aparcamiento en un garaje, no sé qué, bueno, en fin, terrible. Pero es que ese día, precisamente porque tenía más energía, me lo tomé hasta bien, dije, bueno, pues aquí puedo escuchar música un ratito más, y, ¿sabes? Como que el estado emocional en el que estés va a influir totalmente el cómo te tomes una situación. Vale, imagina que tu vida es una película, solo que el guionista y el protagonista de esa película eres tú. El problema, ¿cuándo viene? Cuando escribimos esa película desde el dolor, desde la culpa, desde la rabia o desde la vergüenza. Y entonces ese guión se va a llenar de frases como siempre me equivoco, no merezco amor, no entiendo cómo alguien puede quererme. Desde la narrativa en psicología sabemos que la forma en la que contamos nuestra historia influye directamente en cómo vamos a interpretar lo que nos pase, el cómo vamos a sentirnos con nosotros mismos, por lo que os he dicho antes de que hacemos de las cosas que nos pasan nuestra parte de nuestra identidad. Es súper importante tener presente la diferencia entre los hechos y el cómo los estamos interpretando. Cuando te pones a recordar en una situación pasada, no estás recordando la situación como tal, sino el cómo te sentiste tú, cómo lo viviste tú, porque al final recuerdas tu propia experiencia, ¿no? Es eso de que te acuerdas más de cómo te sentiste que de la situación en sí, ¿no? Pues efectivamente, con las cosas malas pasa lo mismo, lo que pasa que luego te las vas a tender a repetir más, ¿no? De el remordimiento, la culpa, el por qué lo habré hecho de esta manera, el podría haberlo hecho diferente. Desde la psicología cognitiva se definen las creencias centrales, o sea, esas ideas profundas sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Por ejemplo, si creciste con la creencia de que no puedes equivocarte, tienes que hacerlo todo perfecto porque igual tus padres fueron muy exigentes contigo, cualquier minucioso error que cometas lo vas a percibir como un fracaso absoluto y de que ya no sirves para nada y que mejor ríndete porque esto no es lo tuyo. Pero no es así. O por ejemplo, si aprendiste a no confiar nunca en nadie, igual vas a dejar de relacionarte con las personas cuando te decepcionen, ¿no? Cuando lleves un par de decepciones, porque eso es normal, porque somos humanos y decepcionamos. Pero cuando lleves un par acumuladas, ya como que vas a sentir la necesidad de, vale, voy a dejar de relacionarme con todo el mundo porque me van a decepcionar. Y yo quiero evitar ese sentimiento. Pista, no puedes, es imposible. Todo el mundo decepciona porque es imposible cumplir las expectativas que tiene todo el mundo sobre ti. Porque al final las expectativas igual están formadas, de esto ya hablaremos, pero no están formadas en una realidad de lo que la otra persona puede darte. Es como más tu idealización, con cosas que has visto, con lo que te han contado, un poco todo, ¿no? Entonces es imposible cumplir las expectativas de alguien 100%. Entonces, si vas a vivir toda tu vida pensando en
no, si eso no pasa, entonces he fracasado, pues lo siento mucho, pero has fracasado. ¿Sabes? Así no puede ser. Entonces, no puedes tampoco valorar si fracasas o no en base a si alguien cumple una expectativa o si tú consigues un reto que muy difícil, como pueden ser unas oposiciones, ¿no? No puedes basar tampoco tu valor en si te las sacas o no. Eso es muy difícil, llevará tiempo y mucha paciencia, ¿no? Y es ese amor de tenerte paciencia a ti, tener como esa compasión, ¿no? El de, vale, me quiero y tengo que darme un tiempo para hacer esto porque sé que no es fácil. A todo esto de las creencias y expectativas, súmale el estado emocional. Cuando estamos más tristes, estamos un poco más susceptibles a ser irritados, a que todo nos moleste, a que cada pequeña cosa nos parezca un mundo. Entonces tendemos a recordar experiencias que nos transporten a esa emoción. Esto es lo que se llama congruencia del estado de ánimo. Y es cuando simplemente una situación pasada te puede parecer todavía peor porque la estás viendo desde esa perspectiva dolida, herida, de culpa, de insuficiencia. Y por último, junto con las creencias, expectativas y el estado emocional, está ese contexto. Lo que hemos dicho de no juzgar a tu persona de 15 años con lo que sabe la persona de ahora, ¿no? Porque no tiene sentido, no sabe lo mismo, no tiene la misma madurez, no ha pasado por las mismas cosas, no tiene esas experiencias. Entonces, no puedes juzgar ese error de literalmente una niña que cometió sin tener ni idea de cómo iba al mundo con lo que sabes ahora, ¿no? Tienes que pensar, es que claro, en la situación en la que estaba tampoco se puede hacer de otra manera, o es que no sabía cuáles eran las consecuencias de hacerlo mal, o ese tipo de cosas, pero de ninguna manera pensar de, es que claro, porque como yo ahora entiendo que esto es, no sé, moralmente inapropiado, pues claro, ¿cómo puedo hacerlo? Es que igual tú yo de entonces no entendía que eso era moralmente inapropiado, ¿me explico? O sea, vale que tú ahora lo sepas y que hayas aprendido el error, eso está perfecto, pero deja de juzgar a tu mini yo, ¿no? Porque ya ha avanzado, ya ha crecido, ya ha aprendido esas cosas. No se le puede pedir a un niño de 15 años la madurez de un niño de 20. Imagina una persona que recuerda una situación del pasado en la que toleró demasiadas cosas que no deberían en una relación, ¿no? Y constantemente está repitiendo cosas como tendría que haber puesto límites, me faltó dignidad, cómo pude ser tan ingenua. Esta versión del recuerdo está narrada desde la culpa, pero si volvemos a mirar ese recuerdo desde la autocompasión y el, vale, yo esto no lo sabía, vale, yo no tenía las herramientas como para poder hacer esto bien, o no me conocía lo suficiente como para saber qué es lo que yo necesitaba y el cómo hacer eso en realidad. Solamente desde esa interpretación, ¿no? Con autocompasión de tu historia, es cuando de verdad puedes darle esa explicación humana a la situación y avanzar y pensar, o es que en verdad lo hice todo lo bien que pude en ese momento con lo que sabía. En términos de psicología, esto es lo que se llama reestructuración cognitiva y viene siendo pues darle un nuevo significado a un evento que ya ha pasado. Cuando hacemos este cambio no significa que la situación sea menos mala, sino que ya pierde ese poder de hacernos tanto daño, ¿no? Porque la estamos viendo desde otra perspectiva. Además de todo lo que hemos mencionado, existen dos conceptos que influyen enormemente en cómo vamos a vivir con ese error, ¿no? O con ese fallo del pasado. Y son la culpa y la responsabilidad. La culpa es esa emoción que se centra en el error y te paraliza. A nivel adaptativo, sentir culpa y sentir en general todas las emociones está bien porque además nos está avisando de que, vale, hemos cometido un error, hemos podido hacer daño a alguien, hemos podido herir a alguien, incluso a nosotros mismos. Y está muy bien de que nuestro cuerpo nos avise de eso, como de toque de atención, ¿no? Para que evoluciones. Pero quedarte anclado ahí es lo que hace que no puedas avanzar y perdonarte. El problema cuando hacemos que esa culpa se vuelva crónica, que viene siendo simplemente pues no parar de repetirte el problema en vez de buscar la solución y avanzar, es que te mantiene en la autocrítica e impide que aprendas, ¿no? Impide que te desenvuelvas en ese crecimiento personal. Si vemos esto desde una perspectiva neuropsicológica, ¿no? Desde la neurociencia y el entender muy bien qué procesos cerebrales y qué partes del cerebro se activan en cada emoción, ¿no? Entendemos que la culpa activa las mismas áreas para la vergüenza y el estrés. Y son además las mismas que se activan para la rumiación y el autodesprecio. La responsabilidad, por otra parte, es precisamente ese camino para tener esa relación sana con nosotros mismos. Consiste básicamente en reconocer que hubo algo que estuvo mal y hacerse responsable de la parte que toca, pero ya está, darle la importancia que tiene y no más, ni más ni menos, darle la importancia que tiene para permitirnos avanzar. Y ya a partir de ahí, pues, siguiente, deja de ser adaptativo el seguir pensando en lo que hiciste mal.
Muchas personas, de hecho, no son capaces de perdonarse porque tienen esa idea de que tienen que pagar por algo. Entonces no pueden perdonarse, no pueden permitirse avanzar porque se sienten como en deuda con la situación, con alguien o incluso con ellos mismos de esa situación pasada. Pero es que, repitiéndote eso, no vas a poder pagar tu deuda. Pagar tu deuda es ver ese error y permitirte avanzar y aprender y en un futuro no repetirlo. Eso es tu deuda, es aprender de lo que hiciste, no es quedarte ahí anclado. La clave para encontrar el equilibrio en todo esto es simplemente ver hacia el futuro con compasión, ¿no? Ver tu error pasado con compasión y ver hacia el futuro con compasión, ¿no? De ahora en adelante tratarte con la paciencia que no te tuviste en su momento, porque va a ser lo único que te permita crecer. No se trata de justificar una acción, sino de comprender por qué hiciste las cosas de la manera en la que la hiciste y permitirte equivocarte y en un futuro pues tener la posibilidad de cambiarlo. Es básicamente hablarte como le hablarías a una amiga, ¿no? Es lo típico que se dice, pero si yo a mis amigos no les voy a hablar tan cruel y tan directo como me hablo a mí, ¿por qué a mí sí lo hago? Sí, literalmente soy la relación más importante que voy a tener en la vida. O sea, soy la única persona que va a estar conmigo desde el día en que nací hasta el día en que me muera. Entonces, ¿qué mejor que trabajar porque esa relación sea lo mejor posible? Entonces, ¿por qué no empezar por perdonarnos, por permitirnos avanzar, por querernos tal y como somos y con nuestros fallitos, pero también haciéndonos responsables de esos fallos y buscando mejorar a futuro? Ni quedarnos estancados, ni pedirle al resto que cambie por nosotros y que haga todo el trabajo, ni no perdonarnos y quedarnos ahí anclados, porque no tiene ningún sentido si lo que de verdad quieres es tener una relación sana contigo. Porque si no quieres tener una relación sana contigo, pues no hagas nada, quédate como estás y estancado ahí estás muy bien. Pero si de verdad quieres avanzar, lo mejor que puedes hacer es mirarte con compasión, darte esa posibilidad de errar, ¿no? De ser una persona que comete errores y de poder avanzar a partir de ahí. Para terminar, y como viene siendo costumbre en esta serie que estoy haciendo ahora de Aprender a Querer, quiero proponeros un ejercicio práctico para que pongáis en práctica todo lo que he dicho en este episodio si estáis en ese proceso, ¿no? Si de verdad queréis aplicar los consejos y la información que estoy dando en esta serie, pues los ejercicios prácticos creo que te pueden venir muy bien también como para no simplemente quedarte con la información abstracta de ver un vídeo y ya está. Elige un recuerdo doloroso que recuerdes y en el que tengas ese sentimiento tan profundo de que no puedes llegar a perdonarte por eso. Escribe la historia, después la vuelves a leer y luego la vuelves a escribir, pero como si no fueras la persona que la ha escrito, sino como la persona que la ha vivido. Es decir, no como la persona que recuerda esa situación de lo que le hizo sentir, sino la persona que estuvo viviéndola. El cómo estaba, cómo se encontraba, por qué estaba pasando, con qué herramientas contaba, si es que contaba con alguna. Bueno, y hasta aquí el ejercicio. Si lo pones en práctica, yo creo que te puede servir sobre todo a ver que no seas tan exigente contigo, que no puedes exigirte lo mismo que sabes a día de hoy, porque no eres la misma. Cometerás otros errores diferentes que tu yo del futuro te dirá, ay, hija mía, si yo hubiera tenido la madurez que tengo ahora y el conocimiento no lo habría hecho. Pero eso no lo sabe porque efectivamente no los tienes todavía. Entonces, es inevitable, somos humanos y funcionamos así. Y por último, y para terminar, me gustaría hacer un breve resumen de todo lo que quiero que te lleves de este episodio, ¿no? Para, si te sirve de algo la información, pues te la voy a sintetizar un poquito. Como ya hemos dicho, la culpa es lo que va a dar paso a esa responsabilidad, el hacernos responsable de la situación, que tenemos que hacernos responsable en la justa medida, ni más ni menos. Y que es esa responsabilidad la que te va a devolver al presente y la que, tratándote con autocompasión, es la que te hace avanzar de ese error. Entonces dejará de ser esa herida abierta que siempre te hace daño cada vez que te la mencionan o que tú mismo la recuerdas y se convertirá en esa cicatriz que conseguiste sanar con mucho trabajo y autoconocimiento y mucho amor propio y te darás cuenta de todo lo que has crecido. Como ya hemos dicho, pues efectivamente no es justificar el pasado, sino simplemente comprenderlo. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio. Espero que te haya gustado muchísimo, que te haya aportado algo, que hayas aprendido algo o que por lo menos te haya entretenido, como siempre digo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos de el diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo influye esto en el proceso de querernos y de construir ese verdadero amor propio. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en los siguientes. Un besito, hasta la próxima.